Buenas, clase 7. Hoy es una clase un poco pesadita, ya lo verás, porque esto de la filosofía analítica tiene su tela, ¿no? La filosofía analítica surgió también a lo largo del siglo XX como una crítica furibunda contra la metafísica, ¿no? Al final se ha suavizado y ha permitido también ser una herramienta para el análisis de una nueva metafísica, ¿no? Este replanteamiento está liderado por autores que veremos como Carnap, Quine, Lewis y Kripke. Ha dado lugar a una metafísica renovada que aborda temas como la causalidad, el tiempo, los universales y los mundos posibles desde una perspectiva lógica. Quiero hablarte un poquito más en detalle de Carnap, porque él decía que los problemas filosóficos surgen por la confusión de dos preguntas internas, ¿no? Que son cuestiones como ¿qué es un electrón? Estas preguntas se refieren al significado de las palabras y las reglas dentro de un lenguaje específico, en este caso de la física, son cuestiones semánticas, ¿no? Buscan una definición y una explicación del término dentro del marco de esa disciplina. Y preguntas externas, por ejemplo, si existen los electrones, estas preguntas se refieren a la existencia o no existencia de algo, son cuestiones pragmáticas, ¿no? Entonces, para Carnap, los conflictos surgen cuando tratamos de responder a preguntas externas con herramientas internas. Es como intentar arreglar un coche con el diccionario en la mano, ¿no? Un diccionario te puede decir qué significa motor, pero no te puede decir si el coche funciona o no funciona. Es importante esta diferencia de Carnap. Entonces, en los orígenes, influido por el positivismo lógico del Círculo de Viena, se rechazó la metafísica porque no tenía sentido. Para ellos, las afirmaciones metafísicas no son verificables empíricamente, no tienen valor cognitivo. Carnap sostuvo que las afirmaciones metafísicas son expresiones de un sentimiento existencial, más que enunciados que aporten conocimiento. Y este rechazo se basaba en la distinción entre enunciados analíticos, que son verdaderos por definición, o sintéticos, que son verdaderos porque la experiencia así lo demuestra, diferencia que había sido establecida por Kant, y que para ellos, los positivistas lógicos, la metafísica ni era analítica ni era existencial, o sea, ni analítica ni sintética, entonces debía ser descartada del ámbito del conocimiento. La metafísica se rehabilitó por algún autor analítico como Willard van Ormen Quine, que al distinguir de nuevo estas dos características, lo analítico y lo sintético, en su ensayo Dos dogmas del empirismo, argumenta que no hay una separación tan clara entre hechos o verdades lógicas y hechos empíricos. Para Quine, la metafísica no tiene que ser por ello excluida, sino integrada. La pregunta ¿qué hay? Se convierte en el núcleo de la metafísica y las respuestas tienen que basarse en criterios de simplicidad y utilidad, pero dentro de una teoría científica. Este enfoque rehabilita cuestiones metafísicas como la existencia de los universales, la naturaleza del tiempo, causalidad, pero reinterpretándolos con teorías científicas y lingüísticas, ¿no? Parte del positivismo lógico como el principio de verificación y de unicidad de las ciencias. Dos dogmas que separa son que rechaza son esa separación entre lo analítico y lo sintético. Otros autores como David Lewis y Saul Kripke hablan de mundos posibles y realismo modal. David Lewis introduce el realismo modal, según el cual los mundos posibles son tan reales como el mundo actual. Para Lewis, hablar de mundos posibles es una forma de explicar fenómenos como la necesidad, la posibilidad y la causalidad. Este enfoque redefine conceptos metafísicos tradicionales utilizando herramientas formales como la lógica modal. Y para Saul Kripke, utiliza los mundos posibles para analizar conceptos como la identidad y la necesidad. En su obra Naming and Necessity, nombrando y la necesidad, Kripke argumenta que ciertos términos, como los nombres propios, tienen una referencia rígida que se mantiene constante en todos los mundos posibles. Este planteamiento implica conclusiones metafísicas profundas al reinterpretar la identidad y la existencia.
Por otro lado, la metafísica y el lenguaje. La filosofía analítica, con Wittgenstein en su etapa inicial del Tractatus Logicus Philosophicus, consideraba que el lenguaje estructuraba nuestra comprensión del mundo y que la metafísica quedaba fuera, ¿no? Lo que no se puede nombrar, pues no puedo hablar de ello, decía él, ¿no? Pero en su filosofía posterior, en la segunda etapa, con los juegos del lenguaje, entendía que los problemas metafísicos surgen de malentendidos en el uso del lenguaje y se deben aclarar utilizando reglas gramaticales. A pesar de esta crítica, otros filósofos como Strawson adoptaron un enfoque más conciliador y proponían una metafísica descriptiva que analiza cómo las estructuras del pensamiento y el lenguaje reflejan la estructura de la sociedad. Este enfoque no busca construir una metafísica sistemática, sino describir simplemente las categorías fundamentales que usamos para comprender el mundo. ¿Cómo es la metafísica analítica actual? Bueno, pues se caracteriza por su rigor lógico y su compromiso con las ciencias empíricas, ¿no? Se centra en temas como la causalidad, cómo las relaciones causales pueden explicarse en términos de regularidad, ¿no? Y de leyes naturales. El tiempo. Se debate en teorías como el presentismo, solo existe el presente, y el eternalismo, el pasado, presente y el futuro existen igualmente. Y los universales se analizan si las propiedades rojo o redondez son entidades reales, realismo, o meras construcciones conceptuales, nominalismo. Además, la filosofía analítica utiliza herramientas como la lógica simbólica y la semántica formal para abordar estos temas, marcando una diferencia metodológica con otras tradiciones continentales. Como conclusión del tema, el replanteamiento de la metafísica por parte de la filosofía analítica ha introducido nuevas herramientas y ha sido una gran evolución, desde el rechazo inicial del Círculo de Viena con el positivismo lógico hasta la rehabilitación con Quine y teorías modales de Lewis y Kripke. La metafísica analítica ha demostrado su capacidad para abordar cuestiones fundamentales con herramientas innovadoras. Este enfoque sigue siendo relevante para la filosofía contemporánea al conectar la reflexión metafísica con el análisis lógico y con los avances científicos. Bueno, pues este es el tema que te decía que era un poquito duro de la filosofía analítica. Nos vemos en el siguiente tema. Y si te gusta todo esto, por favor, suscríbete al canal, que no te cuesta nada, ¿no? Gracias.